pero que ese tradicionalmente no se ha dictado. Vamos a ver si el tiempo da. Si podemos dictar algo. Pero ese es más que todo casi informativo, que es flujo externo. Porque los temas de aplicaciones son precisamente flujo interno. ¿Qué herramienta es esta? Ya lo discutimos el martes pasado. Un tipo de análisis distinto al diferencial y al de volumen de control finito. Ambos hacen uso de las ecuaciones de conservación. Este no hace uso de esa ecuación, hace uso de las variables que intervienen en un fenómeno, específicamente de su dimensión. Se analiza la dimensión. Se genera ese análisis una serie de parámetros adimensionales. ¿Qué gano con ello? Varias cosas, pero las más relevantes son: se disminuye el número de variables, transformándolas en dichos parámetros, que son la dimensión. Y a través de estos parámetros se establecen los criterios para que dos flujos sean semejantes y que por ende permitan que hagamos experimentos en un modelo y los extra o interpolemos a la realidad. Pusimos un ejemplo para mostrar qué es lo que hace el flujo alrededor de una esfera. Una geometría muy sencilla, pero que genera un flujo muy complejo. 5 variables se prevé que nos permitan establecer cómo varía la fuerza de arrastre entre el fluido y el cuerpo. Este es un flujo externo, por cierto, en función del diámetro de la esfera, que es lisa, la velocidad con la cual el flujo se acerca hacia la esfera y la densidad y la viscosidad del fluido, que se considera de propiedades constantes. ¿Qué hace el análisis dimensional? Como dije, lo transforma en una relación funcional con menos variables. De 5 se reduce a 2. Pero no es simplemente el número, sino que hay un cambio de variables. Y estas variables son adimensionales. El análisis dimensional, a diferencia del análisis diferencial o el análisis, vamos a llamarlo integral, del volumen de control finito, no me va a decir cómo es la relación. Me va a decir que la información que está en esta relación que desconozco también está en esta otra. Y como aquí hay menos variables involucradas, supuestamente debería ser más fácil establecer esa relación. Eso se presta mucho para experimentos. Vimos un gráfico que representaba esta relación para diferentes cuerpos. Específicamente las líneas llenas son o corresponden a la esfera. Nos llamó la atención cómo a cierto valor del número de Reynolds, relativamente alto, hay un cambio súbito, y justamente eso es parte de la complejidad de ese flujo, que puede tener, entre tantas cosas, separación de la corriente, pero eso no significa que tenga un pasillo. Eso lo que significa es que la corriente se mueve, vamos a decirlo así, rápido, y esa zona separada en algunas partes ni se mueve, en otras partes avanza lentamente y muy desordenadamente. Aquí también interviene el fenómeno de la turbulencia.
La semejanza de la cual hablamos es extremadamente simple. Si esto es verdad, eso quiere decir que dos flujos que tengan el mismo reino sobre una esfera, por supuesto, con las condiciones que especifiqué, van a tener el mismo coeficiente de arrastre. Entonces yo puedo establecer esta relación experimentalmente, por ejemplo, y la misma es válida para cualquier otra esfera, para cualquier otro fluido. Simplemente lo que tengo que hacer uso del mundo de la. Es posible hacer más realista un flujo a partir de un caso, vamos a llamarlo sencillo. Claro, si yo logro identificar otras variables que intervengan, está siendo más realista, vamos a decirlo así, el modelo físico. Por ejemplo, que puede incluir la rugosidad del material del esfero. Ella va a originar un parámetro dimensional que se llama la rugosidad relativa. Entonces ahora sería un poco más laborioso la experimentación, el reporte de los datos y el análisis, pero todavía sí, como dije el martes pasado, esta es una relación que se puede acomodar en un papel, en uno, en el eje de la X, los reinos, en el eje de la Y, los coeficientes de arrastre, como aquí. Aquí se cambió la geometría, que se cambió el cuerpo, si ustedes ven, que se acomodó en un solo papel y por supuesto no en una sola curva. Pero si el cuerpo no se cambia, y lo que se cambia es la rugosidad, pues habrán varias curvas, cada una para la rugosidad del caso, pero todas las curvas corresponden al mismo cuerpo. ¿Cómo hacer esa conversión? A través de un teorema. El teorema es lo que los matemáticos llaman un teorema de existencia, que establece las condiciones para las cuales se generarían los parámetros dimensionales, que se acostumbran a denotar con la letra griega pi. Sigma, en matemática, usualmente se usa para sumatorio, pero pi para producto, porque los parámetros dimensionales necesariamente tienen que ser consecuencia de multiplicar variables para que se puedan eliminar las dimensiones. Entonces, esa es la razón. Una vez que se sepa, según el teorema, cuántos parámetros pi hay, entonces ya se ha avanzado bastante. ¿De dónde proviene ese teorema? De algo muy simple. Si existe una relación, los términos de cada uno de los dos miembros, derecho e izquierdo, deben tener las mismas dimensiones. ¿A qué me refiero término? Si el miembro derecho es A más B, A y B tienen que tener la misma dimensión. Yo no puedo sumar kilogramos más metros. Yo sí puedo multiplicarlo, pero no sumarlo. También el teorema hace uso del número de dimensiones básicas que se requieren para expresar las variables iniciales. Usualmente es el número 3, porque se trata en este caso de mecánica, y esas dimensiones usualmente son longitud, tiempo y masa. A veces la masa se sustituye por fuerza, y hay un sistema que, como ustedes saben, pone la masa y la fuerza ambas como básicas. Entonces, en ese caso,
estrictamente hablando, M sería 4. Pero nosotros no vamos a utilizar un sistema como ese. Realmente, M es el rango de una matriz, que ya vamos a mencionar. Entonces, hoy queremos justamente revisar el procedimiento convencional para hallar esos parámetros, que es extremadamente sencillo si uno lo trata como una receta de cocina. Hay que seguir todos los pasos si yo quiero el producto estándar. Lo vamos a hacer con el problema de la esfera. Son apenas 4 pasos. Primer paso. Luego, establecer la relación funcional dimensional e identificar las dimensiones de la variable nuclear. Esto no significa establecer la función f, sino decir que la función f involucra, en este caso particular, 5 variables independientes y una dependiente. Variables independientes significa que yo puedo cambiar una de ellas sin que dicho cambio afecte a las otras. Eso es lo que significa una variable independiente. En este caso, las independientes se toman como el diámetro, la velocidad absoluta, la velocidad de ataque de la corriente sobre la esfera y las dos propiedades claves del fluido, como son su densidad y su viscosidad. De ellas depende la fuerza de arrastre. Por consiguiente, yo puedo ver que N es 0. Dentro de este paso, escribimos las dimensiones de cada una de esas 6 variables o usando el trío básico de mecánica de dimensiones fundamentales: longitud, tiempo y masa. Estos son exponentes. La longitud es d a la 1, al igual que la rugosidad, pero la velocidad es L sobre T. Entonces es 1 y menos 1 para T. Y así. O sea, estos son numeritos que no cambian, por supuesto. Esto, como pueden ver, es una matriz de 3 filas y 5 columnas. ¿Sí? Una matriz de 3 filas y 5 columnas. ¿Qué significa el rango de la matriz? El rango de la matriz es el determinante más grande cuyo valor es diferente de 0. Entonces, no lo vamos a hacer. Hay técnicas para hallar el rango de la matriz. Pero aquí se puede conseguir un determinante con 3 filas y 3 columnas que es diferente de 0. Entonces, esa es la manera exacta, matemática, de hallar N. Como pueden ver, coincide con el número de variables fundamentales. Nosotros vamos a ver otro método alternativo que desde el principio nos insinúa prácticamente cuánto vale N. Y es fácil de verificar. Aquí vamos a ver cómo podemos verificar si nosotros no hallamos el rango y nos equivocamos. Más adelante le voy a decir dónde fallaría el asunto. Ok. ¿Qué se hace posteriormente? Segundo paso. De estas n variables se seleccionan 3 que las vamos a llamar repetitivas, porque como van a ver en el tercer paso, se repite, su uso se repite. Nosotros vamos a tratar de hallar los parámetros dimensionales usando esa repetitiva y cada una de las restantes. Por cierto, aquí
me faltó escribir lo que es obvio. 6 menos 3, lo dice el teorema de Goffman, debería ser el número de parámetros pi a allá. Ok. ¿Cómo me puedo yo guiar para ya esa prueba repetitiva? Ellas deben incluir todas las dimensiones básicas. No, entendamos bien, no que cada una de ellas contenga todas las dimensiones básicas, sino que entre ellas haya longitud, haya tiempo y haya luz. Pero ¿por qué esto es necesario? Porque nosotros, como dije, vamos a combinar potencia de esas variables con cada una de las restantes. Entonces, la restante puede tener cualquier dimensión. La única manera que yo pueda hallar de esa combinación un parámetro dimensional es que en la repetitiva esté la dimensión que hay en la que no es repetitiva. ¿Me explico? Si en la repetitiva yo no tengo masa y la que no es repetitiva tiene masa, ¿cómo elimino la masa? Imposible. Y que entre ellas no puedan formar un parámetro dimensional. Bueno, porque justamente si entre ellas pueden formar un parámetro dimensional, ¿para qué carrizo necesito la otra? No hago nada. Bueno, eso parece un poco difícil, especialmente lo otro, lo último. Esto sí lo puede ver uno, ahora. Pero esto no es tan simple. Como ayuda, viene lo siguiente. Escójase una variable dependiente que sin duda alguna sea de naturaleza geométrica, otra cinemática y otra dinámica. Como pueden ver, me estoy refiriendo a estas tres cosas. Y que además, no está escrito aquí, es bueno que sean variables que las llaman características, o sea, que sean importantes, pero muy importantes. ¿Cómo puedo yo saber que sean importantes? Muy sencillo. Vamos a imaginarnos que esa variable desaparece. ¿Cuál es ella? ¿Qué le pasa al problema? Todavía existe. Por ejemplo, si yo en este problema hago el diámetro de la esfera 0, no hay ningún problema. Es una corriente que está fluyendo y no se encontró a nadie en el camino. ¿Qué fuerza de arrastre voy a calcular? Sin embargo, vamos a ver que en mecánica de los fluidos, este trío es casi siempre más importante. Una cantidad geométrica, una velocidad y la densidad. Como ya dije, si no hay diámetro, no hay efecto. Si no hay velocidad de ataque, no hay flujo. Y si no hay densidad, ¿qué es eso? Un fluido que no tiene masa. Eso no existe. Eso no existe. Fíjense que alguien pudiera decir, argumentar, pero la viscosidad es muy importante del fluido. Los fluidos mecánicos, los fluidos comienzan con viscosidad. Eso es correcto. Ciertamente. Pero uno puede preguntarle, pero mira, no se estudian los flujos. Claro que no existe, pero te dan mucha información. Entonces quiere decir que la viscosidad es importante, pero no tanto importante para la existencia del problema o de un problema como la densidad. Si no hay densidad, no hay fluido, se acabó. No hay materia, es vacío absoluto. Se van a ver, ahora más adelante hay una tablita de los parámetros pi más comunes en mecánica de los fluidos. Este trío se repite y se repite y se repite.
Ok. ¿Qué hacemos ahora? La combinación de las m variables repetitivas, que aquí son 3, con cada una de las n menos m variables restantes, que casualidad, aquí también son 3, porque n fue 6, para formar parámetros de dimensión. Por ejemplo, aquí vamos a ver la formación del parámetro dimensional asociado con la rugosidad. Se trata de combinar la red repetitiva con la rugosidad. ¿Por qué la pongo en forma de producto? Bueno, porque no hay otra manera de eliminar las dimensiones. ¿Y por qué le pongo exponente? Esos son los valores que yo voy a buscar para poder conseguir un parámetro dimensional. Ay, ¿por qué aquí no le pongo un exponente? Bueno, porque si tú le pones un exponente aquí y tú lo consigues los valores y te da dimensional, vamos a suponer que ese exponente sea 2. Tú le sacas la raíz cuadrada a eso, entonces el exponente de la rugosidad pasa a ser 1, pero el parámetro sigue siendo dimensional. Porque si yo tengo un parámetro dimensional y lo elevo a cualquier potencia, eso no va a ser subir dimensión. Eso es lo que va a cambiar la magnitud, pero sigue siendo dimensión. ¿Okay? Entonces, las dimensiones de esto que estoy buscando son estas. Las dimensiones de lo que acabo de escribir son estas.